La violencia en planteles escolares aumenta y sube de tono. Uno de los casos se ha convertido en el tema central en las redes sociales a través de un video. Y aquí le tenemos toda la información. Después de que se volviera viral en redes sociales un video en el que se observa la agresión física a una joven estudiante por parte de otras chicas presuntamente también alumnas de educación superior en la delegación Coyoacán, la directora general del INJUVE de la Ciudad de México, María Fernanda Olvera Cabrera, en entrevista telefónica señaló que la violencia en el entorno escolar es una problemática grave, no solo en la capital, sino a nivel nacional. Me parece un tema sumamente importante, es decir, que requiere una atención urgente, inmediata. Es un tema que no es que se esté dando en estos momentos por primera vez o simplemente en estos momentos se documenta más, afortunadamente. Tras la agresión, la Universidad Latinoamericana identificó la participación de 2 estudiantes, destacando que no se permitirán actos de violencia como forma de resolver los problemas. En la Ciudad de México se han dispuesto de diversos programas que combatan la violencia en el entorno escolar, destacando el Hospital de las Emociones operado por el INJUVE local. En 2 años hemos atendido 43,200 pacientes, es una cifra muy alta y se va actualizando cada mes. Dentro de todo ese universo han llegado a nosotros casos de ideación suicida, de pensamientos de muerte debido a bullying. La titular de la dependencia resaltó que la violencia suscitada al interior o exterior de los planteles escolares entre jóvenes, si no se controla, puede derivar en otro tipo de delitos a futuro. La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán informó que ha iniciado por oficio una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas por golpes. María Fernanda Olvera destacó que desde el gobierno central se realizan acciones que mitiguen la problemática, pero se necesita la participación de las autoridades delegacionales e instituciones académicas. Y este Hospital de las Emociones debiera existir en cada delegación, y hay delegaciones en donde se requerirían hasta 4. Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuauhtémoc. El tema de la violencia en el entorno escolar ha llegado a la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, órgano que a través de su titular, Nachíeli Ramírez, ha dicho que es necesario construir paz desde la familia y en las calles. No, ya cuando vas preguntando, pues te das cuenta que 8 de cada 10 han sufrido alguna versión de violencia en la universidad. Enrique Muñiz, 21 Noticias.